Hola a todos, ¿cómo están? En este video trataremos principalmente sobre las estructuras selectivas o condicionales, pero antes que nada hablaremos brevemente acerca de la necesidad de dichas estructuras y también de las estructuras de repetición. Ok, los programas que hicimos hasta ahora básicamente consisten de una serie de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial, pero el rango de aplicaciones que podemos lograr con esto es bastante limitado. De hecho, en la mayoría de nuestros problemas vamos a necesitar que nuestro programa se comporte de manera distinta en función a la entrada o en función de las variables de ese mismo programa. Entonces vamos a ver ahora con un ejemplo. Aquí el problema nos pide mostrar la calificación de un alumno en función al puntaje que se recibe como entrada, de acuerdo a esta tabla. Entonces tenemos que entre 90 y 100 tiene 5 y así para las otras calificaciones. Entonces nuestro programa tiene un diferente comportamiento o muestra diferentes cosas a la salida en función a lo que recibe en la entrada. Y eso es lo que nos permite lograr las estructuras selectivas. Nos permite tomar diferentes caminos dentro de nuestro programa para satisfacer la lógica que necesitamos para resolver el problema. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos hacer lo mismo, el mismo proceso, pero para n alumnos de una clase? Entonces, esa misma estructura lógica necesitamos que se pueda repetir para cada uno de los n alumnos. Entonces, ahí es donde entran las estructuras repetitivas. Entonces, dada esta necesidad, vamos a definir brevemente lo que es la programación estructurada. La programación estructurada es un paradigma de programación. ¿Qué significa un paradigma de programación? Es un marco conceptual a partir del cual construimos nuestros programas. Entonces, en la programación estructurada podemos usar los siguientes elementos: funciones o subrutinas que vamos a ver en los siguientes videos, y tres estructuras: la secuencial, que ya veníamos empleando; la de selección, que veremos principalmente aquí, que son el if else y el switch en C++, y las estructuras de repetición, que son los bucles for y while. Entonces, las estructuras de selección básicamente nos permiten tomar diferentes caminos dentro de nuestro programa y en cada uno de esos caminos se ejecutan instrucciones distintas en función a una condición. Y los bloques de repetición nos permiten repetir cierto bloque de código de instrucciones en función a una condición. Entonces, aquí nos centraremos en las estructuras de selección. En cuanto a las estructuras selectivas, las que principalmente se utilizan en C++ son el if y el if else. En la primera, en el if, tenemos que la sintaxis es la siguiente. Anteponemos la palabra if, entre paréntesis va la expresión, y si esa expresión es verdadera, se ejecuta todo el bloque de código que está entre las llaves, que justamente señala un bloque de código. Esto, si es que tenemos una sola instrucción, no hace falta colocar las llaves, pero es mejor que siempre se acostumbren a usarlas. En cuanto a la expresión, recordemos que en C++ algo es verdadero si es distinto a 0 o si usamos directamente el valor booleano de true, y es falso si el valor es igual a 0 o false. Entonces, aquí en este diagrama de flujo podemos visualizar el comportamiento de la estructura. Si se cumple la condición, entonces se ejecuta la serie de instrucciones, y si no, se pasa de largo nomás y se sigue con el resto del código. Ahora, en las estructuras if-else también podemos ejecutar un bloque de código en caso de que la expresión resulte falsa. Entonces, independientemente del resultado de la expresión, ejecutamos algún bloque de código. Vamos por el bloque 1 si tenemos un verdadero, y vamos por el bloque 2 de código si vamos por el camino del falso. Entonces solamente uno de los dos se ejecuta, o en el caso de verdadero o en el caso de falso. Ahora hablaremos sobre las expresiones que van dentro de un if, que básicamente determinan la condición para tomar uno u otro camino dentro de la estructura selectiva. Por ejemplo, podríamos estar interesados en saber si un número es o no positivo, entero, par y otras cuestiones más, y eso lo haremos a través de las expresiones relacionales, que básicamente nos permiten determinar la relación que existe entre dos operandos a través de un operador relacional. Un operador relacional nos da como respuesta 1 si la proposición es verdadera, y nos da un 0 en caso contrario. Los operadores relacionales que vamos a estar revisando son el de igualdad o el igual que se expresa a través de dos símbolos de igualdad. Acuérdense que uno solo es para la asignación. Luego está el menor que, el menor igual, mayor o igual, y el distinto que se simboliza con un signo de admiración, y la igualdad. Aquí los ejemplos están expresados con constantes,
pero podría utilizarse también con variables. Entonces, a la hora de analizar lo que propone una expresión relacional, podemos plantearlo en forma de pregunta para saber justamente qué respuesta van a dar. Entonces aquí nos preguntamos, ¿es 10 mayor que 20? Eso no es cierto, entonces devuelve un 0. ¿Es 20 igual a 10? Tampoco es cierto, entonces devuelve un 0. ¿Es 5 igual a 5? Sí, entonces devuelve un 1. Lo mismo que es a igual a minúscula, o sea, las dos a minúsculas. ¿Es 1 distinto a 2? También es cierto, entonces devuelve un 1. Y es 8 porque primero se hace la operación aritmética porque tiene precedencia sobre la operación relacional. Entonces es 8 menor o igual que 7, tampoco es cierto, entonces devuelve un 0. Ok, el lenguaje C++ nos da la flexibilidad de poder usar estructuras if-else dentro de otras estructuras también if-else. Entonces tenemos las estructuras selectivas anidadas o en cascada. Esto sería un ejemplo, ¿verdad? Entonces dentro de este if está este otro if que a su vez tiene dentro de este if-else. Y en este else hay otro if-else, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la lógica que quiere implementar el programador, se puede construir este tipo de estructuras selectivas en cascada, ¿verdad? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. En este caso, en este programa, lo que se hace es, dado un número por teclado, decir si es menor que 1, igual a 1 o mayor que 1, ¿verdad? Entonces aquí en la primera pregunta justamente establecemos la expresión relacional num mayor que 0 o preguntamos ¿es num mayor que 0? En el caso de que no sea cierto, entonces directamente podemos decir que num es menor que 1, que está en este último else. En el caso de que se cumpla esto, o el número puede ser igual a 1 o el número puede ser mayor que 1. Entonces preguntamos si ese número es igual a 1 y si es igual imprimimos el mensaje. Y si no, dado que el número ya es mayor que 0 y no es igual a 1, entonces podemos decir que ya es mayor que 1. O sea, no hace falta preguntar otra vez si el número es mayor que 1. Entonces, el camino que siguió ya nos indica que ese número es mayor que 1. Entonces, este es un ejemplo de aplicación. Ingresamos un 7 y nos dice que el número es mayor que 1. Aquí es importante señalar lo siguiente, porque suele ser un error clásico. Si ustedes ponen un solo signo de igualdad, lo que va a hacer es asignarle el 1 a num y eso es lo que se va a evaluar como expresión. Entonces esa expresión siempre va a ser verdadera. Entonces por más que ustedes ingresen el número 7, lo que van a hacer aquí, si se olvidan de poner un símbolo de igualdad, le va a asignar el 1 a num y le va a imprimir siempre num es igual a 1. O sea, nunca van a llegar a este mensaje. Entonces hay que tener cuidado de que cuando queramos preguntar si dos cantidades son iguales, usemos efectivamente la doble igualdad. En cuanto a los operadores lógicos, podríamos explicar su uso a través de un ejemplo, el cual nos pide indicar con un mensaje en pantalla si un número introducido por teclado es mayor a 100 y también es par. Entonces, una propuesta para este programa podría ser el siguiente: se define una variable entera y luego lo que se carga por teclado va a esa variable y después utilizamos dos estructuras if anidadas donde en cada if se pone una de las condiciones para ese número de acuerdo a lo que expresa el problema. Entonces, en este primer if va la condición de que el número sea mayor que 100 y si eso se cumple, entonces la segunda condición es que sea par. Entonces aquí básicamente lo que se pregunta es si el resto de dividir n entre 2 da por resultado un 0. Entonces si se cumple esto y se cumple esto, entonces solamente ahí se va a imprimir el mensaje que es lo que nos pide nuestro problema, ¿verdad? Pero esto podría hacerse de manera más simple y utilizando un solo if si empleamos un operador lógico, ¿verdad? Entonces en este operador lógico ponemos las dos condiciones que queremos que se cumpla. O sea, por eso en este caso usamos un AND y básicamente solamente va a entrar en este if si se cumple tanto esta condición como esta condición. Entonces logramos el mismo resultado que con la primera propuesta. Entonces ahora pasamos a las expresiones lógicas. O sea, lo que vimos recién fue el operador AND y las expresiones lógicas también dan como resultado un 0 o un 1 en función a los valores de los operandos y también de acuerdo a lo que se conoce como tabla de verdad de cada uno de los operadores lógicos. Tenemos tres: el AND o el y, el OR y el NOT. O sea, el AND se representa por el doble ampersand o la palabra AND, el OR por la doble barra vertical o el OR, y el NOT por el símbolo de admiración o por la palabra NOT. Entonces, una operación AND da como verdadero si solamente si los dos operandos dan verdadero.
Si alguno de ellos es falso, entonces ya da como resultado un 0 o un falso. En cambio, el operador OR solamente da falso si ambos operandos son falsos. Si alguno de ellos es verdadero, entonces ya da como resultado un verdadero. Y el operador NOT lo que hace es cambiar el verdadero a falso y el falso a verdadero. Entonces es el ejemplo que vimos anteriormente. Y si por ejemplo quieren colocar 5 condiciones que deben cumplirse, entonces lo que hacemos es agregar esas 5 condiciones unidas mediante operadores AND, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir combinando los operadores aritméticos, relacionales y lógicos de acuerdo a lo que ustedes quieren implementar en su programa, siempre recordando el orden de precedencia. O sea, los aritméticos tienen precedencia sobre los relacionales y estos a su vez tienen precedencia sobre los lógicos. Pero nosotros podemos alterar justamente esas precedencias con el uso de paréntesis. Por último, vamos a hablar brevemente de la bifurcación múltiple a través de la estructura switch, que en este caso lo que justamente como el nombre nos indica, a partir de una expresión, o sea, en el caso del if era o el verdadero o el falso, ¿verdad? Aunque podíamos hacer múltiples caminos combinando mediante estructuras anidadas, if, else anidadas, ¿verdad? Pero en el caso del switch se evalúa una expresión y de ahí se consideran múltiples casos, de acuerdo a esta sintaxis, ¿verdad? Entonces se evalúa una expresión y si esa expresión da igual a una constante, o sea, aquí digamos que es rígida la instrucción switch, si solamente la expresión es igual a una constante, entonces se ejecuta el bloque de instrucciones y se termina con un break. Luego, si esa expresión da otro caso o otro valor constante, entonces se sigue otro bloque de instrucciones y eso así se pueden tener múltiples casos, ¿verdad? Por último, se tiene una parte opcional que es el default, es si no se cumple ninguno de los casos anteriores y también termina un break. O sea, esta instrucción break es para que en el caso de que justamente la expresión ya sea igual a un caso igual a constante, ya no evalúe otros casos posteriores, sino que termine el switch y vaya a la siguiente parte del código, ¿verdad? Pero básicamente todo lo que podamos escribir con un switch lo podemos hacer mediante if, else anidado, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar nomás a través de un ejemplo posterior el uso de switch. Ok, entonces en este video vimos justamente la necesidad de las estructuras selectivas y repetitivas, hablamos un poco sobre el paradigma de programación estructurada y nos centramos después en las estructuras de selección, viendo principalmente el if y el if else, las operaciones de los operadores relacionales y los operadores lógicos y por último hablamos brevemente de switch. Espero que les sirva el video, nos vemos en el siguiente.